Riesgo por exposición a vibraciones. En este video veremos cómo se definen las vibraciones, sus características y parámetros, tipos de vibraciones, enfermedades causadas por las vibraciones, marco legal, medición de las vibraciones y medidas preventivas. El aumento de la industrialización y de la mecanización del proceso de trabajo ha dado lugar a una mayor exposición a riesgos producidos por agentes físicos, entre los que se encuentran precisamente las vibraciones. Las vibraciones son todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a su posición de referencia, en caso de que el objeto que vibra entre en contacto con alguna parte del cuerpo humano. El movimiento vibratorio es el movimiento que se repite siempre igual y a intervalos de tiempo sucesivos de idéntica duración, de carácter rápido y que se produce a un lado y a otro de una exposición de equilibrio. Los efectos que producen las vibraciones en el cuerpo humano dependen fundamentalmente de las siguientes características: magnitud de la vibración, frecuencia, dirección en que incide en el cuerpo y tiempo de exposición. Supongamos un niño en un balancín. Un ciclo completo comprende desde que empieza en B hasta que vuelve otra vez al mismo sitio, recorriendo A y C. En el ejemplo, representa las veces que el balancín vuelve a B en un tiempo determinado. El desplazamiento que realiza el balancín se denomina amplitud de onda y se expresa en metros. La intensidad de este movimiento también se puede medir utilizando otras posibles magnitudes, mediante la velocidad en unidades por metro segundo, o determinada la aceleración en unidades de metro por unidad de segundo al cuadrado. La vibración a la que está sometida una persona podrá ser unidireccional y en una sola frecuencia, o, lo que suele ser más habitual, en varias direcciones y frecuencias. Será por tanto imprescindible conocer la dirección de las vibraciones. Por este motivo, cuando se miden vibraciones se toman como referencia los ejes X, Y y Z. En los siguientes esquemas se observan las direcciones en los ejes de referencia en el caso de un cuerpo entero y mano-brazo. Además, para definir la exposición a la vibración a la que está sometida una persona se debe tener en cuenta el tiempo de exposición. Las vibraciones se caracterizan por su frecuencia y por su amplitud. La frecuencia es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo de oscilación y se mide en hertz, o hercios o ciclos por segundo. La amplitud es la distancia entre la posición de la partícula que vibra y su posición de reposo. Desde el punto de vista de la higiene industrial, tienen interés las vibraciones cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre 1 y 1500 Hz. Es por tal que las frecuencias de baja, comprendidas menores a 1 Hz, son producidas por transporte de aviones, trenes, barcos, coches, y estos generan efectos sobre el organismo donde estimulan el laberinto del oído, provocan trastornos en el sistema nervioso central, pueden producir mareos y vómitos. Las frecuencias bajas, comprendidas entre 1 a 20 Hz, producidas por vehículos de transporte para pasajeros y mercancías, vehículos industriales, tractores, maquinaria agrícola, maquinaria y vehículos en general. Estos producen lumbalgias, agravan lesiones raquídeas menores e inciden sobre trastornos debidos a malas posturas, síntomas neurológicos, trastornos de la visión por resonancia. Las vibraciones de alta, comprendidas entre 20 a 1000 Hz, producidas por herramientas manuales, rotativas, alternativas o percutoras, tales como moledoras, polidoras, lijadoras, motosierras, martillos, picadores, rompehormigoneras. Estos producen trastornos osteomusculares, lesiones de muñeca, neurosis aséptica desimilunar o enfermedad de Kienbock, alteraciones angioneuróticas, aumento de la incidencia de enfermedades del estómago. Clasificación de las vibraciones. Existen dos tipos de exposiciones a las vibraciones, ya sea por exposición a vibraciones mecánicas o derivadas de las mismas. Vibraciones transmitidas al cuerpo entero. Son aquellas vibraciones que se producen cuando gran parte del cuerpo del peso del humano
Descansa sobre una superficie vibrante. Se transmiten generalmente a través de los asientos o los pies. Conllevan riesgos para la salud, en particular como lumbalgias y lesiones de la columna vertebral. Pueden causar trastornos respiratorios, musculoesqueléticos, sensoriales, cardiovasculares o al sistema digestivo. La vibración transmitida al sistema mano-brazo. Son las vibraciones mecánicas que se transmiten al sistema humano mano-brazo, generalmente del agarre de herramientas mecánicas. Suponen riesgos para la salud y la seguridad del trabajador. Pueden causar trastornos vasculares, nerviosos, musculares de los huesos y las articulaciones de las extremidades superiores. Enfermedades causadas por las vibraciones. En esta encontramos la bursitis, que es una inflamación de una bursa o bolsa. Es causada por sobrecargas mecánicas, cuando hay demasiados golpes repetitivos, fricción o presión. El síndrome del túnel del carpo puede ocasionar entumecimiento, hormigoneo, debilidad o daño muscular en la mano y los dedos, dolor en forma de pinchazos, sensaciones de calor o frío. Dedo en gatillo. Se llama dedo en gatillo o resorte a la enfermedad en la cual los tensores flexores de los dedos de las manos se ven atrapados por las poleas que lo contienen, produciendo un salto doloroso. La tendinitis, tendinosis, es la inflamación o irritación de un tendón, un cordón grueso que une el músculo al hueso, causado por una lesión o sobrecarga que afecta a una parte del cuerpo, a la vez por el uso repetitivo o mal uso, y presenta un dolor y sensibilidad a lo largo de la tensión del tendón, generalmente cerca a una articulación, y que empeora en el movimiento o la actividad. Lumbalgias. Se presenta rigidez en la espalda, disminución del movimiento de la región lumbar y dificultad para pararse derecho. Conlleva dificultad para moverse, que puede ser lo suficientemente grave como para impedir que el paciente camine o se ponga de pie. Tenosinovitis. Es la inflamación del revestimiento de la vaina que rodea el tendón, el cordón que une el músculo con el hueso. La tenosinovitis se refiere a la inflamación de dicha vaina. La causa puede ser por lesión, tensión, sobrecarga o por una inflamación. Sus síntomas: dificultad para mover una articulación, inflamación articular en el área afectada, dolor y sensibilidad alrededor de la articulación, especial en la muñeca, el tobillo, el pie o la mano, enrojecimiento a lo largo del tendón. Osteoartritis es una enfermedad inflamatoria natural que se da cuando el cartílago articular se empieza a desgastar. La osteoartritis aparece cuando el acolchonamiento cartilaginoso de la articulación se rompe, lo que causa fricción de los huesos. Tiene como síntomas dolor crónico, sensibilidad en la zona afectada, rango articular disminuido, pérdida de movimiento, pérdida de función del área afectada, depresión y aislamiento físico a causa del dolor y pérdida de funcionalidad e independencia. Marco legal. En Bolivia se tiene la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar número 16998, donde indica, entre las obligaciones de los empleadores, artículo 6, eliminar y aislar o reducir los ruidos y o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores y la población circundante. Asimismo, la misma Ley General de Higiene, en el artículo 324, establece que todos los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a ruidos y vibraciones excesivos como consecuencias del proceso, debe disminuir la intensidad de estos a niveles aceptables, por medios adecuados de ingeniería o en su defecto dotar al personal de equipos de protección personal contra ruidos y vibraciones estipulados por la autoridad competente. Asimismo, en Bolivia se tiene el Decreto Supremo 2936, que es el reglamento de la Ley número 545 de Seguridad en la Construcción, que en su artículo 109, referida a riesgos por vibración, todos los lugares de trabajo donde los trabajadores y trabajadoras estén expuestos a ruidos y vibraciones excesivos se deben disminuir las intensidades, adoptando para ello elementos de protección contra vibraciones.
El Real Decreto 1311 de España. Este Real Decreto constituye la normativa vigente en España para la protección de los trabajadores frente a los efectos nocivos derivados de la exposición a vibraciones. En el objeto del artículo 1 indica establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores frente a los riesgos para la seguridad y su salud derivados o que pueden derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Dentro de este Real Decreto, el 1311 de España, los valores de exposición diarias están establecidas para vibraciones mano-brazo a un valor de acción de 2.5 metros por cuadrado segundo, valor límite de 5 metros por segundo al cuadrado, vibraciones cuerpo completo, tiene un valor de acción de 0.5 metros por segundo al cuadrado y un valor límite de exposición diaria de 1.15. También encontramos normas técnicas para la medición y evaluación de la exposición humana, referidas del Real Decreto 1311, la normativa UNE en ISO 5349, que va a indicar las mediciones para una exposición de mano-brazo, y la norma UNE en ISO 2631 para la medición de exposición a vibraciones de cuerpo entero. Medición de las vibraciones. El instrumento para medir vibraciones es el vibrómetro, que consta también de un acelerómetro. El acelerómetro es lo que en ruido equivaldría a un micrófono. Se debe colocar en la zona de contacto del organismo con el elemento que transita las vibraciones. Hay vibrómetros que realizan las mediciones en los 3 ejes ortogonales. Los que no dispongan de esta opción deberán tomar 3 medidas consecutivas en cada eje para poder comparar con los valores de referencia. Se debe tener en cuenta el tiempo de exposición ponderado en 8 horas. La medición de la exposición a vibración en cuerpo completo. Se deberá identificar los puntos de contacto a través del cual el cuerpo se expone a la vibración, por ejemplo, en una montacarga, a través del asiento, en los controles y a través de los pies. Se debe considerar solamente el tiempo efectivo de la exposición a la vibración durante la conducción de vehículos y maquinaria pesada, según la norma ISO 2631. Se debe obtener las aceleraciones ponderadas en frecuencias normalizadas 8 horas en cada eje X, Y y Z de manera simultánea en el mismo evento que se está midiendo. En la medición de la exposición a vibraciones a mano-brazo, se debe identificar los puntos de contacto a través de los cuales la mano-brazo se expone a la vibración. Se debe realizar la medición a lo largo de una jornada de trabajo o por un periodo de uso del equipo herramienta. Se debe obtener las aceleraciones ponderadas en cada eje X, Y y Z. Como se observa en un trabajo práctico, la medición de las vibraciones mano-brazo. Medidas preventivas. Para disminuir la exposición a vibraciones, podemos tomar medidas que tienden a disminuir la magnitud de la vibración, es decir, de la aceleración transmitida, o bien disminuir los tiempos de exposición a las mismas, ya sea a la mano o a todo el cuerpo. Las medidas preventivas pueden clasificarse de la siguiente forma. Actuación organizativa. Actuación técnica sobre el medio de transmisión. Actuación técnica sobre el receptor. Actuación organizativa. Se basa en organizar el trabajo de tal manera que se debe reducir el tiempo de exposición, convirtiendo en tolerables los niveles de vibración
antes no tolerables, cuando se está expuesto a una vibración continua en pequeño descanso de 10 minutos cada hora, ayuda a moderar los efectos adversos que la vibración tiene para el trabajador. Rotación de puestos de trabajo. Establecimiento de pausas y adecuación de las tareas a las diferentes características individuales. Adecuación tarea-trabajador. Adquisición de herramientas adecuadas. A la hora de seleccionar herramientas se debe tener en cuenta su diseño, estabilidad, facilidad de agarre, adecuación a la tarea y a la postura del trabajador que necesite adoptar. Actuación técnica sobre el foco o sobre el medio de transmisión. Las actuaciones técnicas consisten en minimizar la intensidad de las vibraciones antes que la transmitan al individuo. Por ejemplo, mantenimiento preventivo de los mecanismos de suspensión. Emplear materiales aislantes de las vibraciones. Colocar fundas o mangos aislantes en las palancas, controles, mangos de herramientas y otros. Colocar alfombras de materiales aislantes de vibración en los pisos de los vehículos. Colocar asientos neumáticos suspendidos. Actuación técnica sobre el receptor. Se indica la formación e información de objetos y medidas. El uso de equipos de protección personal como guantes antivibraciones o calzados. Incluso los que no están expresamente diseñados para su absorción de vibraciones pueden llegar a disminuir la transmisión de intensidad de las vibraciones. Es conveniente realizar un reconocimiento médico especial anual para conocer el estado de afectación a las personas que están expuestas a vibraciones y así poder actuar en los casos de mayor susceptibilidad.